Se la saben, perros. Como dijo Berta, yo siempre alerta. ¿Tú no eras Paco el Caco? Sabes que ahora ya tengo la pandilla de los cacos. En algunos lugares nos dicen los cacas, pero... Y en otros los cacomixles. los cacomixles, los cacao. Ya cambiaste de giro entonces. Sí, pero ahí andamos. Ahí la... Pero, pues, Al rato, yo tú eres de yo mi la fundé pandilla. contigo. Muy bien, entonces no. Al rato, mano, es que ahorita la verdad sí, ahorita no. Te asaltaron hace 2 Que días. ya me cayeron, no sé. Suele pasar. Gracias. Ahí me la apuntando en las Ahorita tanditas no, de La de la Brasil, ¿no? Para Pues como me dirían mis parientes de Gabacholandia. Very good night. Todo lo que es lo mismo, señor Gonzo. Muy buenas noches. Ay, Ya, qué Muy correcto. buenas noches. Ya se tengan todos posó, ustedes. güey. Hoy tenemos una edición multiversal del ¿Sí? Multiverso. No, No es Paco el Caco. No, ya abandonó el personaje, ya se le... Ya, se nos acabó el multiverso. Solo soy un Si cholo quieren volver cualquiera. a ver alguno de los personajes del multiverso, pónganlo en los comentarios, por favor. Haremos el ridículo para ustedes, sin duda. Seguramente. Sí, porque ya nos están Es más, desmonetizando. es más, aunque no nos vean, también lo vamos a hacer. Sí. Pero véanos, mejor. Y yo soy Gonzo y como cada sábado en la noche tengo el honor, el orgullo de sentirme acompañado de estos célebres personajes. Venido de lejos, de la clica de las costas. Vengo del el Estado señor de México, eso. Cosatero. Gracias. Buenas noches. Costa Acapulco es tu clica. Sí, más o menos. Costa Acapulco es. No, Buenas Costa noches, Caleta, buenas ¿no? noches. Ay, no, ya, sí hay feas pandillas, ¿no? Es mejor no meterse con esa gente. No, Con esa gente. señor Cosatero. Pero bueno, muy buenas noches a todos. Véanos, ya saben. Si no pueden vernos aquí pegados al dispositivo, pónganos ahí de fondo cuando hacen el quehacer, cuando lavan los trastes, cuando hacen la comida. Y los audios en Spotify. Bueno, sí, Sí. cuando esté. Sí, algún Pues día. muy buenas noches a No, todos. sí están. Gracias. ¿Están? Bueno, ya hay algunos, pero los demás Sí, pues ya irán van a cambiando. seguir llegando. Así es. Bueno, pues gracias. Bienvenidos a todos. Muy bien defendiendo a su cuadra desde la gran manzana de la ex San Juan Hinchayopa, el señor Ente. Nos van a censurar. En San Juan está yo para Lo censura más por ti. Tú eres el que censura todos los videos. Estado de México, eso. Ahí está. No es posible. Y ahora generando una identidad iconoplástica de todo lo que lleva la bella amistad. Generación iconoplástica. La generación, el ícono y referente del señor Havoc. Bling, bling. Pues más o menos. Digamos que apenas va despegando. Sí. Va creciendo. Y en cabina tenemos al capo. Al Dr. Dre. nuestro- Al Dr. Dre de nuestro Epic Records. al hombre que hace esto posible, el señor productor. ¡Cámara, perros! Ah, Y caray. arrancamos esta semana una más de Les Conferenzants. Ni lo dejó hablar al señor productor. Ya casi Ay, mitad de pues, año. Mira, ¿no? Ya casi mitad de año. Ya. Ya chingó a su madre el año. Ya, prepárense Ya estamos en vacaciones, ¿verdad? Ahorita. Sí. ¿Verdad? Prepárense para Ya hasta empezar. regresamos, güey. ¿Ya regresamos de vacaciones? Ya. ¿O ya estamos por regresar? Ya ni sé, la verdad. Este es 26. Ya ni sé en qué día vivo. Hoy es 26. Ya Ah, yo ya mañana se regresa. No, pasado mañana. Ya Se bajaron regresa. a Jesús en la cruz. Ya desde hace una semana más. Saludos. Jesús es un albañil y la cruz es que está crudo. Pero... Saludos, Cerro de la Vean nuestro Estrella. programa sobre crudas. Sí. Y sobre Jesús que no hemos hecho. Pero lo haremos. Ya Y pronto. para esto le voy a hacer la pregunta al señor Ente que se hace cada semana. Señor Ente. Yo me hago cada semana. Sí. Ah. Si no, pues, te imaginas. No, diario, ¿no? Diario, sí, Te da trato un de coma diario. séptico y no, ¿para qué Sí, quieres? no, Sí, imagínate, sí. ahí. Dicen que 2 veces al día es como lo saben. Sí. Mm. Está bien, está bien. Entonces, al señor Ente le preguntaré, señor Ente, ¿qué son las pandillas? Pues los pandillas son unas gomillas que vende Ricolinillo. En unas bolsillas. Unas bolsillas de colorcillos. Sí, hijo. Vienen de saboricillos. Pensé que no iba a ser. Se lo había olvidado. En serio, sí. Suena a ver. Pensé que No, el ensayo era chiste. Las pandillas como un fenómeno Ahora ya social. no sé qué. ya te quedó la imagen. Ahora sí como con los mapas, ¿no? Ya no puedo decir mapas. ¿no? Vean nuestro programa de mapas. Así es. El diccionario ocupa varias descripciones o definiciones de la palabra pandilla, pero la que nos ocupa aquí
esta noche, porque todos vamos a hablar de Sujeto que pandillas así, pandillea. aunque tal vez el señor Cosateno un poco no, porque uno de los conceptos es grupo de camaradas o amigos o No, pero estos conocidos. también eran. Sí, tú no sí. te acuerdas cómo Sí, eran, sí, pero sí. así lo eran. Es contracultura del Este, señor Cosateno, no, sí, no quiere. Así es. La definición positiva, digamos, del término pandilla es una reunión de amigos, camaradas, que se reúnen para hacer alguna actividad que todos tienen en común. Por ejemplo, Alguna fechoría. no, jugar videojuegos, escuchar música, algo recreativo. Incluso hasta la Iglesia Católica promueve entre la juventud un concepto que se llama pandillas cristianas. Exactamente. Bueno, Yo me los imagino grafiteando cruces en las paredes, güey, no sé. Cristo vive. Cristo vive, te ama, Cristo te ama. Si yo Viva Cristo tuviera Rey. fe Dios como conmigo, una ¿quién hoja sabe? de mostaza. Y te apañan en la calle, pero para darte Sí, un rosario, ¿no? toma este rosario. Te apañan en la calle. Ya Bueno, se la saben, banda, a rezar. Ya no es un especial de sectas, pero pues muchos cristianos modernos hacen eso, ¿no? Si te llegan a tu casa, Sí. tocan. No, pero eso es- Traemos la palabra de Cristo, perro. Y dice, "Ay, güey, ¿tienes 5 minutos? Sí. Bueno, déjenme decirles que la villa, no sé si ya les he comentado, si hay luego gente que te aborda con una estampita y te la da de a fuerza Ajá. y luego te cobra por ella, Sí, claro. 30, 40 pesos Sí, por la es- estampita. es como y se extorsión. enoja si no le Sí, pagas, sí, o sí. sea, no quiere que se la regreses. Sí. Vaya. Así que bueno. Vaya Y cómo olvidar a los fervientes seguidores de San Judas Tadeo, Que también está asociado con esto que vamos ahorita. Exactamente. Entonces, el término positivo de pandilla sería ese, un grupo de amigos que se reúnen para realizar alguna actividad que todos tienen Sí, en incluso- común a disfrutar. Hasta de chascarrillo se dice, ¿dónde está la pandilla? Sí, ¿no? Cuando te reúnes claro. con flotilla de amigos. Digamos que Les Conferenzans es una pandilla. En ese sentido. ¿Qué sería? Perros. Les Conferenzans. Así. Una foto, señor. por favor. Les Conferenzans. No, pero así. No, pero así la tomas de aquí. Ah, pues ya. Ay, Listo. clic. Muy bien. Y el aspecto negativo, el cual Les Conferenzans no es. Ah, no. A menos que- A menos que tengamos es un grupo de personas que se reúnen Pandillea, ¿no? para realizar actos ilícitos, embaucadores o delictivos. Esa es la pandilla Oh que my más God. bien nos ocupará esta noche. Y fíjense que la etimología de esta palabra es curiosa, más bien porque no tiene que ver tanto con reuniones de personas, aunque la palabra de la que viene, que es panda, precisamente, y Pandus. no pandus, o sea, ajá, panda, Ah, pero pandus. no de panda. No, de, panda. sino que tiene que ver con reuniones circulares de Exacto. personas. O sea, el semicírculo. El ¿no? semicírculo, como un pandero, por ejemplo, son la reunión de platillitos, también viene de ahí O pandero. incluso la palabra de pandeado, que está Exactamente, curveado. Que está curveado. Exacto. Y hace referencia, y el sufijo illa, que de ahí viene pandilla, quiere decir pequeño, entonces es una reunión circular pequeña. Y es que sí, en sus orígenes casi todas las pandillas tienen un origen Nuclear, muy, pequeño. muy pequeño, ¿no? Incluso hasta familiar. Exactamente, los líderes de las pandillas son o amigos muy Hermanos. cercanos, hermanos, familia, en mayor o menor O grado. por lo menos se ven como tales. Ajá, eso se genera, ¿no? Un círculo muy cercano, y esta pandilla tiene varios elementos que todos representan. Un territorio, cuidarlo o respetar este territorio y evitar que otras pandillas invadan el territorio. Un código, que es casi que como los mandamientos que tendría una pandilla, ¿no? Una serie de reglas que se tienen que cumplir para pertenecer a esa pandilla. Hay una forma de pensar, o si se quiere, filosofía que defiende o que identifica a las pandillas como forma de pertenencia. Y pues esta camaradería de defender a la pandilla por encima, incluso si no es una Mi barrio me respalda. Sí, y aunque sea de la familia, si la familia no forma parte de la pandilla, se pone por encima de la pandilla sobre la familia. Entonces, bueno, hasta ahí parecería que las pandillas, si fueran un núcleo de personas pequeñas, no serían tan peligrosas. El problema con las pandillas actuales es que sí tienen todo un modus operandi para hacer que la pandilla crezca de manera exponencial. Y para esto ocupa, pues sí, la inestabilidad emocional de las personas, principalmente de jóvenes, hombres y mujeres ahora también, que pues tienen carencias emocionales, como lo decíamos, como falta de identidad, no encontrarse como
como persona y decir, estos valedores me entienden. Requerimientos similares que vimos cuando hablamos de las sectas. Esas Exactamente, carencias emocionales sí, como que tal. te suplen el estar con otras personas que piensan como tú o que tienen los intereses. Y se parece mucho al concepto de Estado, ¿no? De un territorio, una población y un gobierno. En miniatura. Ajá. En mini- Que ahí en todas las pandillas hay líderes. Estos líderes también funcionan de manera sectaria un poco porque pues sí hacen un poco coco wash de decir, nosotros somos tus amigos, nosotros te Además vamos a tienen una defender, ¿no? iniciación, ¿no? Y casi todas las Sí. pandillas tienen una iniciación violenta o tienes que irte ganando como los masones, tienes que ir Un lugar. subiendo escalones, ¿no? Esto se da mucho, por ejemplo, en las pandillas de motociclistas, que entras como un novato, ¿no? Como un nuevo, Como un tal. novato. Un novato y luego te haces un sí vato. Él empezó, güey. Cierto. El pescó en la Este- Graciasitos. Y vas subiendo si te rifas dentro de la pandilla, ¿no? Ujú. Ya como el número. Otra forma en la que las pandillas tú puedes Peor el no asunto. puede ser. Empezamos con los pinches gomitas, güey, y ahorita ya. Gomitas solo iniciaste, para que me siguen, güey. Es el universo de las risas. De las risas falsas. Del simpatías. Del lado feo es que también puede haber pues, Todo eso no era lado feo. no, porque para integrarte a una pandilla puede haber coerción. Claro. En Centroamérica, seguramente el señor Gonzalo abordará, es muy común que te amenacen con otras cosas como por hacerle daño a tu familia si no te unes a las bandas. O en las prisiones, O en donde las no prisiones. sobrevives y no Claro, te haces exactamente. No voy a parte de abordar uno. eso. No, bueno, muy bien, no lo va a abordar. Otro por lo que la gente se une es por algunos derechos. En poblaciones donde hay pocos recursos, pues la pandilla llega ofreciéndote desde dinero, drogas, mujeres, lujos que tú no te podrías dar como individuo. Como el Detroit de Robocop. Sí, sí, pues sí. Oh, Como el Detroit de la vida real. También la cuestión racial muchas veces tiene que ver, ¿no? Por Tiene ejemplo, que ver, claro. los Latin Kings, estos pandilleros de Chicago de los años 40, que puertorriqueños y mexicanos, Ujú. como aliándose frente al gringo que los discriminaba, pues se hacen un frente bastante violento y criminalístico, pues contra O la ellos. cosa nostra. Bueno, eso la cosa nostra es que- una mafia. Exacto, bueno, Sí, ahí sí, sí. habría que aclarar si puedes decirnos mejor la definición o la distinción entre Es mafia y que pandilla. la pandilla no siempre surge desde otros lados. Por ejemplo, la Cosa Nostra sí se dedicaban desde el principio al tráfico, principalmente de drogas o alcohol, chantajes o extorsiones, y de ahí generaban empleados, ¿no? Literalmente son empleados De la ma. de la mafia. Y una pandilla en su origen puede ser muy pequeña. Es un Ujú. grupo, como dice el señor Cosateno, a veces racial, que se identifica con una visión o versión de la realidad. Que te dice, no, el gringo es malo, entonces vamos a adaptar cosas gringas a nosotros y entonces vamos a usar sus jerseys de béisbol, pero aguados y abiertos y pantalones como AM aquí, Tipo chon. tipo cholo. Que también el movimiento cholo es claro. parte de las pandillas. Y que tiene mucho la cultura norteamericana, pero adaptada a lo mexicano, ¿no? Pero es igual. no ese. Surge en un territorio muy específico y después puede ser que hasta se haga secciones, no a las sectarias, sino secciones de ahora. Sur 13 está contra los cholos y entonces... Y además, bueno, yo siempre lo he visto así, no sé si ustedes discrepen. Además de que la mafia surge específicamente de un territorio que es Italia y Sicilia en particular, y que generalmente se le describe como un acrónimo, ¿no? Que la mafia viene de un acrónimo, de mia familia, puede ser Ujú. una de las versiones que dicen que de dónde viene la palabra, pero siempre es como por acrónimos. Además también los mafiosos, sobre todo los italianos, y luego ya por antonomasia también los de otras regiones, suelen ser como más cercanos a los ladrones como de cuello blanco, ¿no? Como sí se meten en cuestiones violentas, por supuesto que sí, pero como que el traje, cierta distancia de las calles, los mantiene como en un estatus aparentemente como de más alta sociedad, al menos en apariencia. Y tiene el contacto con las autoridades de alto Así nivel, es. ¿no? Mientras que los O sea, y si pandilleros... extorsionan a políticos, Claro. cosa que los pandilleros no tanto, están como más en el territorio, en el ámbito callejero. Es defenderlo el tú a tú, ¿no? Ujú. Entre pandillas, pues hay
hay matanzas, no podemos decir masacres porque se matan de ambos lados, pero sí hay eventos muy violentos en la historia. E incluso hay mafias que contratan pandillas. Exacto. Por ejemplo, los Zetas contrataron a los maras salvatruchas contra el cártel, ¿no? El cártel de Sinaloa, ¿no? Para contrarrestar a los Zetas, cierto, son del Golfo. Perdón, sí. Y ahora hay maras que pertenecen a Centroamérica o son originarios de Centroamérica y vienen a fundar la pandilla a México y se hace ya una nueva mara salvatrucha en México, hecha de mexicanos o formada por mexicanos. Entonces sí es un movimiento social peligroso, muy peligroso. Apenas esta semana salió, hace como 3 semanas salió el reportaje que en Guatemala el presidente había mandado a hacer un decreto presidencial que aprobaron los senadores para quitarle para darle autoridad al ejército y a las fuerzas armadas de arrestar a quien se le diera su gana sin los procesos judiciales correspondientes, ¿no? Esto para evitar la violencia que se había desatado por las maras salvatrucha. Sacaron videos de cómo tenían a los integrantes de la mara salvatrucha en las cárceles en condiciones realmente salvajes. Habrá personas que se lo merezcan, me imagino, habrá personas que jamás se lo merecerían, pero bueno. Pero sí es un fenómeno que en Centroamérica, de este lado del continente, ¿no? De Centroamérica y hacia arriba, está muy... Aunque también, bueno, y esto raya ya en la teoría conspiratoria. Bueno, a lo mejor el señor Gonzalo lo va a tocar, que algunas pandillas, no voy a tocar nada. Algunas pandillas fueron creadas en Estados Unidos y luego ya exportadas claro. a El Salvador, que es de donde es originaria la mara salvatrucha. Sí, pandillas existen en todo el mundo, ¿no? O sea, y no tienen que ver con maras. Claro. Los yakuza, que también, esos rayan entre mafia y pandilla. Ajá, yakuza no, los yakuza son mafia. Y también tienen lo que pasa es que una cédula. Es exactamente lo mismo. Ajá. Se nutren de pandillas o de pequeñas células criminales para crecer su mafia. Sí, por ejemplo, pero el sistema es muy parecido a el yakuza es como la cosa nuestra, como la cosa mafia. Claro. Los puños envenenados del Pacífico te matan 5 veces antes de que caigas. Esa distinción sí es clara. O sea, la mafia, incluso su origen es violento. Y en orígenes, la pandilla no necesariamente no, era claro, violenta, exactamente. Ya que con el paso del tiempo y con las situaciones sociales, políticas y demás de cada país se tornen en movimientos muy violentos, pues eso ya tiene que ver con cada territorio y con su historia, ¿no? Pero originalmente, y bueno, de ahí se incorporan precisamente a las grandes mafias o a los grandes cárteles, pero originalmente no son así. Estoy originalmente de los 60. Sí, 70, las pandillas de los Panchitos, por ejemplo, una pandilla muy violenta y que no pertenecía, por lo menos a nivel histórico, a ningún cártel. Era una pandilla. No, pero también, por ejemplo, las pandillas de los negros o los afroamericanos, los Crips, son la más que se me ocurre más famosa, que es de Los Ángeles, del territorio de California, y que son toda una... Ya están pues diseminados por todo Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro, y ya son más organizadas y se parecen más a pequeñas cédulas de mafias que parecidos a pandillas, ¿no? Porque ya están diseminados, ya no es como tal que defiendan un territorio, sino es otro tipo de... son expansionistas. Sí, ya no los mueve el territorio ni defender su identidad, sino ya es ya el narcotráfico, violencia. Económicos, claro, muy fuertes, ¿no? Cuando antes era precisamente eso lo que mencionabas. Al no haber una identidad clara o no pertenecer a algo, y eso, voy a decir, la calle te lo ofrece, pues era fácil que encontraras ahí un refugio para todo lo que carecías, ¿no? Sí. Y como tú dices, actualmente ya más bien están diseñadas de tal forma que controlen el flujo del dinero mal habido. Y ya no tienen nada que ver con el concepto original. Digamos que son los grupos de choques del alto narcotráfico. ¿Sí? Son los que entran en el primer contacto para alguna rencilla, ganar territorio. Y hay toda una cultura alrededor, y hasta se volvió un cliché, ¿no? Hay películas, la famosa Sangre por Sangre, esto, y un montón de raperos que han hecho su carrera a partir de asumirse como parte de la pandilla y todo eso. Sí. Que es todo un fenómeno. Por ejemplo, una de mis películas favoritas, que ya nuestro auditorio ya lo sabe, es Historia Americana X, donde también, ¿no? A pesar de que son un reflejo del neonazismo que son la otra cara, ¿no? De los pandilleros, pero arios, ¿no? Exacto, porque a final de cuentas vuelven a hacerse una pandilla y te das cuenta de lo malo que puede ser pertenecer a una pandilla. No las spoileo por si nadie la ha visto. No, pero pues el fenómeno de los skinheads. De los skinheads, porque
No todos, pero el 90% sí tienen tendencias, o tenían tendencias pues neonazis. Ajá. Pues, claro. Sí, entonces, dentro del mundo de las pandillas, pues sí se ha visto muy menoscabada la palabra, ¿no? O sea, ya nadie piensa en una pandilla como bonita, ¿no? Una pandilla alegre que va y... Excepto de la que yo voy a hablar, pero eso... Yo también. Bueno, también. De hecho, vamos a minimizar eso. Exacto. Ah, sí, Vamos bueno, a- entonces me voy a la verga. No. Sí, Es que es muy bueno eso porque en la actualidad mundial las pandillas son sinónimo, por lo menos en los Está mal países visto. subdesarrollados, Sí. como ya lo vimos la vez pasada, son sinónimo de violencia extrema. Ujú. Y la vida de un pandillero La vida está es un riesgo, reducida, carnal. Exacto. está reducida a no más de 30 años, entonces Sí, es exacto. muy peligroso, como bien lo decías, Vean Sangre por Sangre, amiguitos. meterte a eso. Así es. Pero todos Un ejemplo- sabemos del ejemplo Por antonomasia. Y el que casi antonomasia. todo el mundo clasifica como la pandilla más peligrosa y además la más representativa. ¿Cuál es, señor? Los Pues conferenciantes. al menos Les aquí en nuestro Les continente. conferencian. No, incluso en el mundo, ¿eh? Sí. Yo creo Bueno, que es sí. que sí, ya se salió. Pues, Ya se mira, salió. ¿A dónde, güey? Al espacio, güey. Agarra lo que ya se salió. Los pandilleros del espacio. ahorita que mencionas, Space Gang. ahorita que mencionas eso, Ah, perdón. ahorita que dices esto de que se crea en Estados Unidos, bueno, pues resulta que en Estados Unidos las cárceles son lugares muy peligrosos, así como en todos En lados. casi todo el mundo. Pero, Sí. empiezan a crearse sectores dentro de las prisiones para defenderse por grupos raciales. Por ejemplo, hay mucho conflicto dentro de los presos cuando pertenecen a diferentes pandillas. Perdón, pero tienen también- que recordarán, ¿cómo se llama? El juego final, Ajá. golpe bajo. Golpe Es bajo. que ahí estaban claramente todas Sí, en la los cárcel grupos definidos, los étnicos, grupos étnicos, sí. perdón. Un grupo muy abundante de corte neonazi, de supremacistas, son personas de tipo, vamos a decirle, como perfil irlandés, pelirrojos, blancos, y se Peleaneros. autodefinen ellos como los pájaros carpinteros, ¿no? No, güey. Entonces ellos suelen someter a Me otros salió del grupos. alma, dice cierta primera dama. Ahora, ante estos grupos empieza a haber reacción y resulta... O sea, el origen de la Mara es una reacción No, a... sí, Ajá. precisamente. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a encarcelar a los grupos de personas de El Salvador, empiezan a ser oprimidas por estos grupos supremacistas blancos y los mexicanos. Útale, o sea, sí, vale. porque sí, estaban por debajo de los mexicanos, Ujú. de los grupos de color y de los supremacistas blancos. Entonces empiezan a agruparse en las cárceles para defenderse entre salvadoreños. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los deportan, y es cuando, como dice el señor Cosateno, cuando se regresa, ya el Mara como tal al Salvador, y ahí es donde acaba de esparcir, ¿no? Eso que pasa De tanto en México, Mara. que no son centros de readaptación Ajá, social, sino... van a aprender. Ujú. ¿Qué características tienen los maras? Para empezar, iconoplásticamente, son muy Pero antes, identificables. la palabra Mara. Marabunta. Marabunta de las No lo sé. hormigas. De las hormigas. Ajá. Porque como vienen en grupos y a chingar. Sí, sí, sí. De ahí viene. Recordemos- No cabe tanto animal en un Ándale, hormiguero. dice Ajá, Chava Flores. como ya vimos, o sea, es un grupo muy abundante, pero de alguna manera con menos arraigo en Estados Unidos, al menos en las Por lo menos en prisiones. este momento. Ajá, entonces, pues lo único que podían hacer era echar montón, ¿no? Ujú. Contra a lo mejor un grupo de blancos, un grupo de negros, un grupo de de mexicanos, que a lo mejor ya pues tienen más armas, están mejor organizados y eso. Entonces estos nada son montoneros, ¿no? Entonces de ahí Son viene montoneros. el primer aspecto de la marabunda, que es esta- Marabunta. marabunta, que es las hormigas cuando atacan igualita, ¿no? Ujú. Luego viene Salva del Salvador y trucha porque es como un sinónimo, incluso aquí en México también lo utilizamos, de ponerse bien. Póngase ponerse trucha verde. ese... Ajá. Entonces, Ser listo. Ser listo, exactamente, acá. Sí. Avíspese. Yo creo que ahorita muchos de la audiencia, no mames. Wow. No lo había visto. Entonces, Ponte trucha.
Entonces se empieza a agrupar en cédulas que ellos definen como clicas. De ahí viene el término. Y entonces las clicas, cuando empieza a haber deportaciones, pues llevan al Salvador esta mentalidad y se empiezan a agrupar. Y que una clica es precisamente- una pandilla, ¿no? Sí, Ujú. o sea, como los sectores, Sí, como tú sí. hace ratito dijiste, ¿no? Entonces empieza el fenómeno. Para empezar, visualmente se vuelven más identificables que otros grupos. Muchísimo más. Por la abundante cantidad de tatuajes. ¿Por qué te en el tatuaste? rostro, en todas Pues partes no más. del cuerpo. Ok, y... Pero que todos tienen, la mayoría tienen significados, ¿no? Ah, Sí. sí, claro, se tatúan por lo general, dicen como sus vidas, ¿no? Ujú. Ujú. Si se les muere un cuate, pues algo que representa al cuate. Si pierden un hijo, pues... O sea, siempre es perder a alguien. Sí, Su vida es Si fuerte. ganan, no te tatúes. dice, bueno. Sí, Siempre es un suceso violento. Sí, Un suceso o sea, es violento, violencia claro. tras violencia. Las Sí, es famosas una vida lágrimas muy violenta, tatuadas ¿no? en, Sí, o sea, en la eso- cara, que son el número de víctimas que llevas. Digo, la verdad que estamos haciendo chascarreo y todo, pero la verdad es un fenómeno, Es un muy, fenómeno crudo, muy muy, crudo, muy claro. desagradable. Como, Sí. como tú dices, pues la verdad, pues sí, son personas que ya tocaron fondo. Imagínate, para empezar... Como Como el Kalimba. Ya va. Para empezar, o sea, que salen Bueno. de su país porque ahí ya no tienen nada. ¿No vas a decir? Para empezar, y luego llegan a Estados No, Unidos. a las clicas se les respeta. No, a Kalimba. Ah, no, aquí nadie No, es menor de Kalimba edad, no. no va. Kalimba, te reto a que vengas de este. ¿Qué? Pero pues es la verdad. Es la verdad, perro. Ni modo. Pero es la verdad, pero es la verdad. Kalimba rules. Entonces, No es cierto, Kalimba, se te aprecia. No, no es cierto. Y tu hermana está bien guapa. emocionalmente, realmente son gente que está muy, muy deteriorada. Como O sea, dices, no tiene nada realmente. Entonces, sí busca integrarse, pues precisamente a una de estas familias. Y pues, como tú mencionas, están dispuestos a llegar al límite por defender a la clica. Se dice que una de las famosas iniciaciones de la Mara es aguantar una golpiza de toda la pandilla. creo que son 13 les minutos, saltan, ¿no? El famoso 13 que minutos. está documentado por 13 estas minutos. cholas de Chalco. Chalco. También. Sí, que es Pero así, así, que pero les- así sí. con saña, o sea, no ligerito. Aguantar 13 minutos Sí. de putazos. Sí, lo primero es que te logran tirar y ya en el piso a patearte hasta que pasan los 13 minutos. Sí, bueno, son muy sanguinarios. Tanto que, como mencionó el señor Cosateno, comienzan ellos a viajar a México y son contratados por el cártel del Chapo, que es el de Sinaloa. Ujú. Ajá. Y ellos son los que empiezan a adiestrarlos en el uso de armas de fuego, de propiedad del ejército. Dale. Sí, porque ellos originalmente, pues era arma blanca y Sí, a lo sí. mejor una Rar. otra pistola. Pero en el momento en el que son adiestrados por estos sicarios, lo hacen porque es la respuesta a los Zetas, que también era un grupo muy violento que el cártel del Golfo empieza a esparcir. Entonces se empieza a violentar la lucha entre cárteles y los ocupan a ellos pues como sicarios, ¿no? Tal cual, como su nombre lo dice. Después esto crea cédulas pues ya nativas en México y pues hoy en día tienen mucho Pero estamos hablando que la Mara Salvatrucha surgió que pues de 80s, 90s, 89 me parece, en Ujú, Los así Ángeles, es. en las prisiones de Los Ángeles. Los Ángeles. Ajá, por eso viene el fenómeno de que las crean allá y se desarrollan en Ujú, Centroamérica. Bueno, se crean allá, pero o sea, son centroamericanos que llegaron con esta idea como de agremiarse, ¿no? Y de protegerse. Estados Unidos es el creador de lo peor Sí, del sí, mundo. Todo, sí. Ku Klux Klan, perdón, a lo mejor me... No, pero Ku Klux sí. Klan, güey, los Son cosas como skinheads, los skinheads. La Mara Salvatrucha está todo, güey. Bush. Donald Trump. Donald Trump mal. ¿Qué te pasa, Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, estás pendejo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes controlar tus males? Oye, Scarlett Johansson es de Estados Unidos. Es inglés. No, sí es estadounidense. No. Ah, bueno. Estados Unidos. La cagas. Entonces es eso, ¿no? Los maras tienen esas características que después empiezan como que a adoptar otros grupos, ¿no? Sobre todo visualmente esto de Ujú. los tatuajes, como Sí, que sí. fue algo que se integró a muchas clicas de otras naturalezas. Bueno, los tatuajes es un fenómeno hasta tribal. Sí, es un fenómeno Sí. cultural muy viejo. Entonces, Africano, eso incluso, de se, los sí, orígenes de la sí, civilización. sí, Neozelandeses también las se reinterpreta en estas situaciones de según qué
la violencia sufrida y se transfiere en la piel, ¿no? A un modo como Pero- de tonto. Que regularmente sí. hay que destacar que casi todos los tatuajes que usan los maras salvatrucha es negro gris. Sí, sí. O sea, no hay colores en los Bueno, tatuajes. de eso los- también viene de la prisión. Porque Sí, en ajá, prisión mucho usan recurso. para obtener los pigmentos, por lo general Ujú. queman plásticos Sí, o sea, negros. no es un tatuaje. No es que sí, no, Nada de pigmento higiénico, de ¿no? Suiza, Claro, pues no. claro. Y el único pigmento que pueden obtener a partir de esa, de quemarlo incluso, pues es con los oscuros. Colores oscuros. Por eso originalmente lo hacían Sí, sí. en las cárceles. Sí, ya hay unas obras de arte que después dices, eso no está hecho en la cárcel, o sea, se ve que es un No, tatuaje caro. y ya, por ejemplo, cuando son obras de arte ya tiene que ver más con otros sectores, como los cholos que decías, por ejemplo. Ya más Que ya tienen una sensibilidad de artística más identitaria, o sea, de Ujú. mezcla de símbolos mexicanos, norteamericanos y demás, y lo incorporan a su cultura mestiza, mezclada. Además, Pero sí ya es un poco, no voy a decir privilegiada porque no lo son, pero sí un poco más establecidas como fenómeno cultural y menos como pandilla. Como fenómeno social negativo. Además, en prisión un tatuaje realmente hasta es como un tipo de identificación. Claro. O sea, te puede salvar de que te viole una persona de un grupo, por así decirlo. Sí, no tal Sí. cual. Porque, Sí, ajá, no, Claro. así es. sí, así. o sea, si tú perteneces a un grupo y traes ahí tatuado en una noche, pues tu pájaro carpintero. Mínimo- Señor productor, es como mínimo- un No, pues se puede ahí el mural La entero. Capilla Sixtina, güey. En una nada más. En una. Se toca. Y se toca. En el mero asterisco. No, mames. Eso tiene que aparecer aquí. Pero en lugar de estar el bienestar están así los. Amigo, a lo mejor hay gente que todavía no entiende el chiste porque no nos ha visto antes, pero es que el señor productor está súper nalgón así, pero exageradamente. Así, Entonces, si topan por a eso- Selena, pues se ve como una tabla. O sea, así de fácil. Exacto, entonces por eso Sí, podemos sí. pintar un mural. No, ¿qué digo un mural? Dos murales Dos murales. en las posaderas del señor productor. Así O como sea, en los- las nalgas del señor cabe la historia de la humanidad tatuada. En un lugar de la mancha de Sí, cuyo sí. nombre. Dos Visiten veces. Palacio Nacional aquellos que viven en la Ciudad de México y que son los murales que narran toda la Sí, historia. así. Bueno, acá desde los procariontes así como van saliendo. Ah, imagínense nomás donde es el zócalo ya de ahí aparte. ¿no? Todo O sea, lo esto demás. es tu objeto inamovible y todo eso. El encuentro de dos mundos. Y lo malo es que se anulan. Ambos ceden. Ambos ceden. Lo que sea que eso signifique. Así, carnal, ahí muere, carnal. Muy bien. Sí, entonces, pues por eso los tatuajes son muy importantes en prisión. Ahora, hay una serie de tatuajes que están prohibidos, como Con los de símbolos Joan Sebastián, nazis. por ejemplo. Con los de Joan Sebastián. De Entonces, tus besos llevo De tus entonces. besos. Ah, pero estás hablando de la los Mara. tatuajes en general Ajá. dentro de prisión. Entonces ok. lo que empiezan a hacer es que los empiezan a deformar o adquieren un nuevo conjunto de símbolos que simbolizan estos símbolos que están prohibidos. Metasímbolo. Ajá. Y bueno, entonces por eso la gente vemos al mar en la calle, bueno, aparte que te echas a correr, sí, no entiendes. Y a primera instancia no sé. Yo no- recuerdo una leyenda urbana de los 90, cuando los maras empezaron a tener como más fuerza, para el 95, 96. Era una leyenda urbana totalmente, pero se la atribuían, entre otros, a los maras, a las truchas, que era lo del coche. Que si te daba las señales y tú no me acuerdo qué hacías, que si hacías una cosa u otra, dependiendo de eso, te seguía y te mataba. Y que era la iniciación de los maras salvatruchas. Obviamente, pues ligado al fenómeno violento que de por sí es la pandilla, y que pues bueno, ahí cabe cualquier cosa que quieras decir. ¿no? Pero bueno, un fenómeno más dulce de las pandillas. Es que bueno, volviendo al término bueno de las pandillas, una pandilla puede ser un grupo de amigos que se dedica a hacer alguna actividad recreativa sin ser violenta. O a lo mejor hasta ser benéfica como estos pandilleros de Jesucristo. Cristos rudos. Pero tampoco Sí, son sí. benéficos. Ya sé que no, pero ellos creen que sí. ellos creen que sí. También los malos. En Japón hubo todo un movimiento de pandillas que tuvo Los show lows. su auge en los 70s, 80s. Pero a diferencia de las pandillas de otros mundos, bueno sí, supongo que sí, de otros países,
como en Irlanda o México incluso, eran y siguen siendo, según yo, según muchos historiadores, un tanto inocentes. No porque no exista la violencia ahí, porque también la hay. O sea, sí hay violencia incluso que llega a quitar vidas, ¿no? Pero en comparación con la Mara Salvatrucha, por ejemplo, son pandillas, o fueron pandillas, más bien como rebeldes sin causa, perdón, si no están. Corríjanme en los comentarios, por favor. Como modas incluso. O sea, sí tiene que ver con esa pertenencia, tuvo que ver con esa pertenencia a grupos, carencias familiares y demás. Pero hablando de un país como Japón, pues era la forma más violenta de expresarte siendo joven, sobre todo adolescentes y jóvenes. No me voy a poner las wakishashis. Y ¿estás hablando de los otakus? Siendo un país productivo de tecnología. Muchas de las pandillas más importantes que tienen su símil en Estados Unidos, que pues como que tú lo mencionas ahorita, son los motoristas o los motociclistas. Saludos, Abad. Choppers. Y ahí ya caía, no quiero decir, quizás sí en el ridículo, en tanto su apariencia, porque exageraban sus elementos. Su indumentaria. Todo era exagerado, o sea, usar los uniformes escolares. Si han visto cualquier anime o manga de los 90s que tenga que ver con estar en escuelas y uniformes, siempre va a haber una caricaturización de un pandillero que usa el uniforme abierto y pantalones holgados y el peinado así. Y que generalmente... Como Morrissey, ¿no? Generalmente son golpeados por el héroe. O se convierten en el sidekick o en el personaje que va cambiando, ¿no? Pero siempre son un motivo de burla o de algo que no es más que una caricatura de... O sea, dentro de la caricatura están Sí. caricaturizados. Y se pintan de rubio el pelo, ¿no? También, Sí, a menudo. sí. De hecho, por eso Milk se escandaliza cuando Gohan se transforma en Super Saiyajin, porque te hiciste pandillero. Ah, ¿no? sí. Es que para... ¿Por qué te para los tatuaste? japoneses, tatuar? la rebeldía es el destacar. Sí. Como habíamos dicho en nuestro especial de caballerosidad, de que es pasar inapercibido. Exactamente. Para los japoneses eso Sí, es porque correcto. su sociedad es muy... Sí, Sí, claro, aquí muy no hay que sobria, molestar al ¿no? prójimo, O sea, ¿no? claro, y muy sobria. Incluso al inicio, o bueno, como sinónimos les dicen yankees. Ok. Similar a la palabra de yankee de los gringos. Ajá. Pero ellos precisamente porque hacían mofa de las características de los norteamericanos, las incorporaban a ellos y las exageraban, ¿no? Como el cabello rubio, el maquillaje y demás. Ok. Y poco a poco han ido desapareciendo. No es que no existan, pero sí han ido supliendo. Digamos que otras modas. pasó una moda más bien como lo emo, que estuvo muy en boga en el mundo. Pero nadie era emo. Sin embargo, también son fuente de materia prima, digámoslo así, para hacer más poderoso a los yakuza, entre otros. Ok. Entonces realmente sí hay pandillas que son ocupadas para acrecentar el poder de los yakuza. Pero no son nunca fueron tan peligrosas y nunca se extendió su poderío a otros lugares. Se Pues quedó más porque como los panchitos más cambió el locales. centro del poder a Estados Unidos. Ujú. Estados Unidos es el que decide dónde, cómo y con quién, ¿no? Y entonces, hace no mucho descubrí un manga, un anime, que se llama Tokyo Revengers, ya bajándole un poquito ya, para relajarnos, que trata precisamente de esas pandillas adolescentes que tienen que ver con carencias y necesidades. Ujú. El protagonista, cuyo nombre no olvidé que... sí, Takemichi Hanagaki, porque voy a hablar de Tokyo Revengers, que es una obra de Ken Wakui. Bien conocido. No, aquí no, pero Bueno, pues sí. en Japón fue un boom precisamente porque hay una sobresaturación del manga y del anime shonen de poder, Ajá. de golpearse, Sí, sí. de ir evolucionando. Hace rato hablábamos de One Piece, Ajá, fuera del ajá. aire, en el que es obvio que ahí va a haber una transformación del héroe, ¿no? Bueno, así estilo Dragon Ball, en el que va siendo más poderoso. En este caso no.
En este caso es un chico, inicia siendo un joven, adulto joven, fracasado, que se entera que su novia murió a manos de una pandilla. Y en ese caso sí fue una pandilla que logró hacerse una mafia. Creció a tal grado que se hizo una mafia. Eso sí sucede, no tanto como este lado. Por fortuna o por desgracia, no lo sé. Y luego, escuchando las noticias, se da cuenta de que era su novia de la secundaria. Él no se acordaba. O sea, no era su novia actual. Y era su exnovia. Sí, y él se da cuenta de que no ha hecho nada con su vida y que ya hasta su novia ya murió. Porque se fue. ¿Por qué murió? Sí. Pasan ¿Por qué los yakuza? Una serie de cosas. Una serie de cosas y él está esperando el tren y lo empujan a las vías del tren. No mames. Y entonces ahí viene una retrospectiva de él. No hice nada con mi vida. Así de, cuando era joven era un pandillero X. Ajá. Mi novia murió. No hice nada con mi vida, voy a morir joven. Es patético. Y ahí viene se convierte en el efecto mariposa. Ajá, sí. Exactamente. Porque logra viajar en el tiempo 12 años al pasado. Okay. Y se da cuenta que todavía no se venden al metro. No va a pasar. No van a viajar el tiempo, amigo. No, todavía está en la secundaria y se da cuenta de y que menos digan que le dijimos en las conferencias. de que al regresar en el tiempo puede salvar a su. Ok. Sí, el efecto mariposa. Regresa a su época de pandillero. Okay. Decide ser el mejor pandillero del mundo mundial. Pero el manga, el anime es muy bueno porque retrata esa inocencia del pandillero juvenil. Uh-huh. Sí trata temas de violencia familiar, hay hasta incluso asesinato, porque lo saben. Pero la base es la familia y el compañerismo de amigos de la pandilla. Okay. Y de cómo si las cosas salen mal, deriva en una mafia incontrolable, súper violenta, que puede acabar. Que trae consecuencias negativas. Exactamente. Y se hizo muy popular porque sin necesidad de superpoderes y sin necesidad de ir evolucionando con poderes literalmente. Sí, sobrehumanos. Literalmente. Sino que él va cambiando como persona, va madurando. Bueno, ya tiene una madurez tramposa. Porque ya viajó en el tiempo. Yo quiero viajar en el tiempo. Aunque realmente es un perdedor, pues ya está un poco más avanzado que un chico de secundaria. Sí. Pero, ya sabe la tabla del ya tiempo. se la sándwich. Pero al tener esa oportunidad de cambiar, va cambiando y intenta que su pandilla, que es el Tokyo Manji. Y no va a ser que se conviertan en la pandilla cristiana. Pues algo de eso. No del cristianismo, sino del peligro de que tu pandilla se convierta en lo peor. Ajá. Entonces él decide quedarse para hacerla mejor. Curiosamente, hablando de censura, Tokyo Manji o Manjiro es bandera de Tokio. Pero la bandera es ese símbolo que los nazis utilizaron para lo voltearon y lo usan como la bandera que ahora todo el mundo conocemos como nazi. Okay. Pero no, originalmente es un símbolo de paz, ya saben. Sí, la esvástica. La esvástica. Es una cruz. Es budista. Exactamente. Y de la India. Y ya hablaremos de cruces si quieren, especial de cruces. En el manga, pues es el símbolo de la pandilla. ¿Qué pasa si cruz? Es el nombre de la pandilla incluso. Manji. Manji. Pero en la adaptación al anime lo censuraron porque precisamente el símbolo es tan poderoso que ya no se asocia con la paz ni con la familia, sino con el nazismo. Entonces la versión que llegó acá está censurada por esas partes. Pero es curioso cómo ese símbolo es más bien en el manga un símbolo de la unión y de la amistad. Como alebrijes y rebeldes. Haciendo, reivindicando un poco el sentido original de las pandillas que era. Ajá, un club. Dejando a un lado la violencia, porque sí hay violencia, pero como tú decías al principio, sí es una tradición de tú controlas este territorio, yo controlo este territorio. Entonces, si no te metes a mi territorio no hay pedo. Exactamente, entonces esta pandilla se va a fusionar con esta, entonces tiene que haber un enfrentamiento y demás. Como el Yuppie y el neofrancés, se llamaba el franco-canadiense. Y el San Francisco. Pero la intención, creo yo, es eso, es concientizar un poco, más o menos. De hasta qué grado puede llegar algo tan inocente, o bueno, más bien, como una revisión histórica, de cómo algo tan inocente, entre comillas, ha derivado en todo esa violencia y ese abuso de poder y esa necesidad
de acumular recursos económicos y de poder, dejando por completo a un lado pues la unión que te ofrecía originalmente hasta como una familia, ¿no? Entonces fue un hit, es un hit. Poderes de los Gemelos Fantásticos. Es un hitazo precisamente por eso. Y yo adelantando mi recomendación, se las recomiendo mucho. Sí, también es... ¿Dónde la pueden ver? Crunchyroll, Jóvenesconcristo.com. Bueno, legalmente en Crunchyroll, ¿no? Pero no sé. ¿Está en Crunchyroll? Sí. Sí, ya Sí, está. pero es censurado. No, es mucha la censura porque realmente no importa demasiado. Toda la pantalla es lluvia, ¿no? 24 porque, capítulos. porque no se centra en el símbolo, sino más bien en las acciones. O sea, no cambia la historia el que cambia en el símbolo. Y entonces, pues sí, después de escuchar a Abraham hablar de... Abraham. ¿A quién es Abraham? Digo, al señor Gonzalo. Ah, Señor Gonzo. Sí. ¿por qué se saluda a usted mismo? ¿Ya ves que sí te hablas a ti mismo? Sí. Che, ególatra, cabrón. Es como la Roca, ¿no? ¿En qué momento El señor se Gonzo perdió dice No, buena. eso y se ¿En Sí, qué convirtió no, momento pasó? Digamos que ¿Cómo fue? que aquí en México podría ser que los clubs se convirtieron en pandillas, ¿no? Pertenecer a un club te daba ciertos beneficios, te daba ciertas capacidades, Más te si era un club de identificaba. baile, ¿no? Podría ser, pero pues club de lo que fuera, ¿no? O sea, de artes marciales, de box, de lo que quieras, ajedrez. Pero te daba esa como pertenencia que se... pandillas de ajedrez, güey. Pues sí. te asesinaban con a un caballero. Caballo. Pues no estaría mal la idea. Pero hay todavía... Me imagino que ahorita el caballo se tapa con otra pieza y le da la vuelta. Pero en L. En el... Sí, porque solo se mueve. Perdón por la Ay, qué ñoño. Hay todavía pandillas más bonachonas que los Tokyo. Ah, claro, por supuesto. En México conocimos una pandilla muy célebre a partir de los años 60, pero que en realidad sí está ligada con todo esto y que de hecho fue el factor por el cual no fue tan popular como si lo fue en México, curiosamente, ¿no? Los cachones. Así es, no es cierto. Top Cat, originalmente Top Cat. Top Cat, que es el nombre original de esta caricatura, esta animación, que surgió en 1961 y terminó en 1962, con una sola temporada de 20 y tantos episodios, 22 me parece. Fue uno de los intentos de Hanna-Barbera de salirse del molde de lo familiar, porque ya tenían a los Picapiedra, tenían a los Supersónicos como animaciones estelares y querían experimentar con otro tipo de historias, ¿no? Supuestamente historias más adultas, ya que Don Gato hoy nos puede parecer bastante cándida la Hasta serie. soso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero, en su momento. pero en su momento era algo muy distinto de lo que se veía en la Y televisión. muy urbano, ¿no? Muy urbano, muy neoyorquino. Porque Como la la de serie- Yankee o no tan urbano. Más o menos, como como el género urbano. El género urbano. Así es. Otra vez escuché, iban en transporte público, en el tren suburbano. Mira, todo está conectado. Y estaba un cover de una canción de Joan Sebastián. Ok. Pero en reggaetón. No, algo así. Y el tipo empezaba con bueno, la canción, el cover, no me acuerdo del tipo. Ya, ¿para qué te Si era de mueres? ese norteño, ahora no sé, ignoro cómo se le llama, el que está ahorita en boga. Como con bajo correo tumbado, sexo. cierreño. Ajá. Se llama cierreño. No, mames. El cierreño no es el pasito y de de la repente leche, dice, no. es que adaptamos esta canción a algo más urbano y a la gente le está gustando mucho. Y yo con mi clasismo dije, es que el bajo sexto no es tan urbano. Y aparte se llama cierreño, ¿qué urbano Ah, puede decir? Pero cuando estaba pensando eso, de repente empieza a sonar la base de reggaetón. Entonces No ya es mames, completamente una oído. fusión que yo no estoy preparado para ella. No, nadie está preparado. Y empieza la Y ojalá- vida en el trilipuli. Y ojalá no se preparara nadie, pero... O sea, es inevitable, Sí, amigos. sí, Es la- así va a ser. sí. Y esa cosa, eso, lo que sea, se va a sofisticar en algún Sí, por punto supuesto. y las generaciones de 30 años lo van a valorar como Claro, nosotros claro, no sí, lo sí. podemos valorar, pues. Pero bueno, Pinches generaciones de así es. 30 años. Ay, lo Yo mismo la es del neta rock y que el venga. metal, güey. De los Beatles, vean Está nuestro mal también, el especial metal de- está mal. Está mal. ¿Metal? ¿Cuál metal? Este está mal, ya se va a romper. Pero- Se va a vencer. Vean nuestro especial de Pero el manzanas metal lo donde hace con mencionamos gracia. la evolución Metal, de los los el metal hace con gracia. Así Pero es. bueno, regresando a Top Cat, perdón, para Que ya. no nos distraiga la Muy semántica. exacto, que no nos distraiga la semántica. Dice el señor Gonzo que es muy urbano en el sentido que se da en Nueva York. María, has perdido. Este también era urbano. Ah, también, el El Aragán. rock urbano, Y así. Sia. Y sí, Y curiosamente se dice urbano porque se dio en la Ciudad de México, pero Ajá. realmente si le quitas el urbano y le pones en cualquier otro lugar, Sería provinciano. No, es rock, por es rock, provincia. rock and roll, Es rock and ¿no? roll, claro.
Sí, claro. Pero bueno, entonces, de hecho, por eso en esta, ¿cómo se llama? En esta caricatura, en esta animación, aparece mucho el jazz, aparece muchos estos ritmos, pues muy de la ciudad de Nueva York. Y está relacionado con las pandillas, y de hecho en el doblaje es donde los conocemos como Don Gato y su pandilla, que es como lo conocemos en México, porque en inglés se llama solo Top Cat, que es como el gato líder, el gato jefe, ¿no? El gato que está más arriba, ¿no? Pero en realidad es también irónico, porque él se siente un personaje importante, se siente como un Don Corleone, digamos así, anacrónicamente, pero no lo es alguien que pretende ser un mafioso, pero no lo es. Que solo es un poco listillo que exacto, el resto de es un Vivales, eso es lo que Samuel Ramos en México llamaría el peladito, el que clasificaba como Cantinflas, ¿no? Sí, él era un vividor. Sí. Pero el compadrito. El compadrito. ¿Qué es el compadrito? Creo que es el equivalente, pero en Argentina. Ah, claro, sí, claro, como el peladito. Sí. Pero está, digamos, imitando a los gángsters de los años 30, Al Capone y todo este fenómeno. Y de hecho hasta aparecen gángsters en la serie en algún punto, se llama El Gran Goss, que son verdaderos gángsters. Es un chaparrito, irónicamente. Y ellos quieren Yo te reto Gran Goss a que venga. Pero te das cuenta que con que aparezca en un episodio ya apareció en el 10% exacto, de los... sí, claro. ¿Cuántos tiene? 13, ¿no? No, 22. 20, ajá, bueno, casi llegó a 30, no. No. Arribita del 20. Una temporada nada más. Y te digo, no, en Estados Unidos no pegó, no cuajó, simplemente... Algún profesor que tenemos que se llama Ernesto Priani. Ven, Priani. No me obligues a retarte, perro. Órale. Te queremos aquí, perro. Órale. Soy un cholo, no me reconoce. Bueno, él alguna vez dijo que el doblaje hacía toda la diferencia y tiene razón, ya que Don Gato en inglés es solo un gato ojete, son sus palabras, no las mías, un gato ojete él sí puede decir ojete y él puede decir perro, a ver. Se puede. Bueno, perro, ven. Solo un gato ojete que habla en inglés, pero en español, que fue todo un trabajo de doblaje coordinado por el Tata Arbizu, digamos, actor, exactamente él. Hizo la voz de Benito y de Cucho, por cierto. Tal vez el mejor actor de doblaje. Tal vez, probablemente. También hizo a Pedro Picapiedra y a otros tantos. De hecho, todavía muy grande, hace apenas no mucho antes de morir. Hizo a la gente Smart en... Claro, a Maxwell Smart. Todavía ya edad avanzada. Sí, con la nueva versión de La Roca, él hizo el doblaje. Sí. Bueno, entonces coordina el doblaje y le pone en español Don Gato y su pandilla, precisamente aludiendo a que pues prácticamente eran una pandilla de los... Y que no lo entendemos el don como un don de mafia, ¿no? O sea, el don no es tanto de señor, sino un don claro, de... es por esto digo que es irónico, porque Don Gato quería ser como un jefe de la mafia, pero no le alcanzaban para ser un pandillero. Era una pandilla. ¿Y por qué si es una pandilla? Porque tenía las jerarquías de una pandilla, tenía a su líder, tenía al Cándido, digamos, al corazón del grupo, que era The Ball, o Benito Bodoque, como lo conocemos, y era el muchachito. Es tal cual el niño que entra a la pandilla, ¿no? El muchacho inocente que se deja corromper, pero que no es tan malo, ¿no? Y es el que mantiene como la brújula moral. De hecho, porque él es el que les impide ir a estafas más grandes. Yo sé que ustedes no recuerdan esto, porque en algún pero sí, por ejemplo, Don Gato organizaba rifas donde el premio era que te regresaran tu dinero. O sea, ahí estaba la estafa totalmente. O sea, él vendía los boletos y el premio, si te lo ganabas, era que te regresaban tu dinero nada más. Ese era el premio de la rifa. O sea, era un estafador. También organizó una vez un cumpleaños de Matute y se quería quedar con todos los regalos. Y precisamente Benito los convenció para que no pasara así. Tenía, digamos, a su segundón, que era Chocho en inglés, y se llama Cucho y es un gato yucateco. Pero porque en el idioma original tenía un acento de Brooklyn. Entonces dijeron los del doblaje atinadamente, ¿cómo representamos un acento de Brooklyn? Pues no podemos. Yucateco. Yucateco. Entonces ya se hizo yucateco Cucho, ¿no? Luego estaba The Brain, que era el más lento del grupo, y que aquí tradujeron como Demóstenes, aludiendo al orador griego, ¿no? Y era tartamudo. Sí, es que Demóstenes era tartamudo. Bueno, ahí también denota cierta cultura de los claro, sí, eran actores de doblaje. Entonces, The Brain era el más tonto del grupo. O sea, estaba el cerebro y era... Estaba Spock, que era el beatnik del grupo, o sea, pues acá el intelectual yastero, y acá que era... Exactamente.
Yo no dije Y que tradujeron acá como espanto por alguna razón. Chale, güey, no. Spock era Acá espanto. es el rostro, güey. Acá no es el espanto. No, es que el rostro era fancy, Ajá, fancy. fancy, O sea, fancy. panza. Panza, güey. O sea, gobierno tan canijo. Gobierno. Pero entonces, Fancy. fancy es- pants. Don Gato y su pandilla es el reflejo de los grupos del suburbio neoyorquino de los años 60 que aspiraban a esos grandes glorias de la mafia de años pasados, de Al Capone y de todo esto, pero que ya no podían porque ya eran otras Sí, épocas. claro. Ya el movimiento estaba como más relajado pues, por el beatnik, por los hippies, por todo esto. Y es una de las últimas caricaturas que refleja directamente algo de la sociedad en animales, ¿no? Que se dejó de hacer después. Ujú. O sea, hablando de... A lo mejor ya Garfield ya no lo hizo tan Ujú. apegado, pero Don Gato como tal sí es un reflejo de esos grupos, ¿no? De esos Ujú. sectores de la Sí, sociedad. eran marginados, Ujú. vivían en la calle, Sí, o sea, en un vivían en un callejón, claro. vivían en un callejón porque no tenían, pues para vivir en otro Ujú. lugar. Y Entonces, se veía bien, bueno, no se veía tan mal porque eran gatos, ¿no? O sea, Exacto, Sí. esta era la metáfora completa, ¿no? Eran unos pelagatos, Sí, como sí. diríamos nosotros, ¿no? Unos gatos pelados, ¿no? Sí, sí. Unos gatos, pues que, yo digo que si hubiera sido mexicano de a de veras, hubieran albureado seguramente. Sí. Pero como era una... O tal vez sí lo hubieran hecho, pero era infantil, entonces no podían Exacto, tanto. no se podía. Entonces por eso yo creo que pegó tanto en México y no en allá, porque en Estados Unidos, porque justamente como era un fenómeno vivo, Ujú. no lo querían ver en la tele. Ujú. Justamente en ese momento lo que querían ver eran valores familiares. Estábamos hablando de la Guerra Fría, veníamos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se buscaba era como un ambiente familiar en las comedias, ¿no? No, y luego tenían sus personajes exóticos como en Marajara de Ponaru. También totalmente Barajá, que pues, para que ustedes se acordarán, es un título que está en la India, ¿no? Y que es totalmente, ¿cómo se llama? Pues prejuicioso, ¿cómo diríamos? Políticamente incorrecto, ya no se podía hacer, ¿no? Y por eso se hizo la película de Don Gato, pues en México y Argentina, en combinación de México y Argentina, repitiendo exactamente los mismos chistes, porque pues no tenían como... Alcanzaba las Exacto. 2 horas para meterlo. Exactamente. Y pues bueno, de nuevo, yo creo que fue atinado porque sí eran una pandilla, era una pandilla decadente de los 60s en Nueva York, beatnik, con la onda del jazz, aspirando a la mafia antigua, y pues que eran unos estafadores, unos vividores que simplemente veían cómo, ¿cómo se llama? Vivir pues de los demás. De hecho hay un capítulo donde todos se disfrazan de la misma manera, supuestamente siendo críticos como de alimentos, para comer en la pizzería gratis, con la argucia de que comían una rebanada y se iba a pasear según ¿cómo se llama? A digerir, No dije. y se disfrazaba el otro y entraba a comer la otra rebanada de pizza. O sea, eran unos vividores. Y yo creo que ese otro sentido Y de la estafadores, pandilla, ¿no? O sea, estafadores, sí. no tan violento, es lo que predomina, por ejemplo, en culturas como la nuestra, que si no eres narcotraficante, probablemente eres un vividor relativamente inofensivo, ¿no? Y que Ujú. se acerca más al pelado que Samuel Ramos describe, Ujú. y por eso los mexicanos creo que adaptamos o aceptamos a Don Gato en nuestra cultura, ¿no? Porque era el pelado mexicano. Vaya. Sí, no, y también... Adiós infancia, vale, ve. También recordemos que una de las figuras importantes del cine mexicano, pues es Tintán. Pachuco, Tintán. que precisamente tiene una organización Y parecida. es como Don Gato, exactamente. Sí. Vivales ahí. Exacto. Que no sale de perico perro, digamos, Exacto. pero vive de Y los que sí demás, es ¿no? listo, pero es Sí, flojo, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Pues si los locos pudiéramos volar, pues simplemente no volaríamos. Cita sacada de un programa del que no vamos a hablar. Ya no Así se es, puede. Ya no se puede. Pero bueno, pues ahí quedó. No sé si querías agregar algo, si hay tiempo, señor productor. Sí, adelante. Querías agregar, por ejemplo, el fenómeno de los motoristas. O A mí, motociclistas, que yo es si quieren como- empiezo con adelantando mi recomendación porque creo que está, obviamente a nivel hollywoodense, está bien reflejado el fenómeno de los motoristas en la que es mi serie favorita por antonomasia, porque me hizo llorar y me hizo reír. No, está al revés. Betty la Fea. Betty la Fea. Betty Qué feo. Vete en su moto. La Betty serie la motorista. que se llama Sons of Anarchy, que a lo mejor la he recomendado más de una vez aquí, Seguramente, no me sí. importa. Sí refleja bien cómo es esta transformación de una pandilla de, oye, ¿tienes tu moto? Yo tengo la mía. Pues vámonos a echar un trip, ¿no? Un road trip. Los Hell Los Satan. Hell Los Hell Satan sin Hell y sin Satan todavía. Igualitos. Igualitos. Las cobran nadie. Pero tendrá cómo los se nuevos. va modificando esta armonía de salir a un paseo en motocicleta y
tal vez llevarte a Bueno, la chica. es lo que ¿no? hacen un poco los de Cobra Kai. Cuando quieren despejarse, van juntos en motocicleta a quemar llanta por ahí. Exactamente. Y recordemos a Tim Allen y John Travolta. Sí, John Travolta. claro. Esa película es muy buena, se llama Sí, Wild claro. Hearts, que es el lado bueno de Sons of Anarchy, ¿no? Lawrence, ¿no? También Martin Lawrence, Martin Lawrence. Tim... Y el otro que sale en Jurassic Park, John que siempre se me Travolta y olvida el cómo se viejito llama. de Jurassic El Park. viejito de Jurassic Park. Que tampoco me acuerdo cómo se llama. Y sale también la Marisa tía Tomei. Marisa Tomei. Uy, Exactamente. que Ay, sabrosura. Marisa Tomei. Y Ray Liotta es el malo, ¿no? Es muy buena película. Es el lado... Pandilleros, por cierto. Es una buena película de motociclistas que Exacto. tienen un club, más bien que una Exacto, pandilla. exacto. Del otro lado, porque sí realmente Sons of Anarchy. Pero sí fueron, Denle una oportunidad. bueno, inician que sí fueron motociclistas, sí tuvieron una pandilla, pero ya crecieron, maduraron. Pero nunca hicieron y son nada malo. godines. Ajá. O sea, nunca hicieron, como motociclistas, nunca hicieron nada malo. Siempre fue salir de paseo. Eran un club de Sí, era un motociclistas. club de motociclistas. Ujú. Que se llamaban Wild Hogs, Ujú. cerdos salvajes, por así decir. Ahora esa palabra a lo mejor también no está tan bien pero vista. como jabalí. Como jabalís, exactamente. Y del otro lado están los Sons of Anarchy, que desde el nombre de la pandilla, así se llama, los hijos de la anarquía. Sale Ron Perlman, ¿verdad? Sale Ron Perlman, es uno de Tu los novio. protagonistas, mi novio Charlie Hunnam. Sí. Y varios actores que ya no son tan conocidos. Y muchos más. y muchos más, realmente tiene muchos actores. Son 7 temporadas, si no mal recuerdo. Y si les gustan estas series de traiciones, dobles traiciones y balazos y matanza y que son realmente crudas y conmovedoras, porque realmente odias a unos personajes, te encariñas con otros, deseas que le pasen cosas malas a otros. Y es un, La voy a es, ver. es un O sea, sube y baja de como buen emociones. culebrón. Sí, pero imagínate con motociclistas, ¿no? Pero con motos. Ah, no. Y se Allá ponen está las chi- motos. motos y rock, porque no es metal, motos. Peleando con sus motos. Ches espadazos aquí con sus motos. Bueno. Realmente es una... Y sí se ve esta transformación tanto del personaje principal, que es Charlie Hunnam, como del séquito que está a su alrededor, de integrantes que sí quieren algo mejor para la pandilla, de integrantes que quieren lo peor para la pandilla y se meten en una serie de problemas, ¿no? Yo debo decir que, si no mal recuerdo, la cuarta, quinta temporada, que es cuando viajan a Irlanda, sería como la que menos me gustó, menos entre muchas comillas, pero sí, sin duda Se mantiene el nivel. y se mantiene, o sea, no hay capítulo que no tenga uno que diga, sí, hijo de su pinche madre, o qué chingón, ¿no? Ok. Realmente los personajes, creo yo, están bien trabajados. Y yo creo que si no la han visto deberían dar una oportunidad. Hasta el momento ya creo que ya no está en Amazon, solo está en Starz. No me hagan mucho caso porque yo la vi en Amazon y hace como 2 meses todavía la busqué y seguía en Amazon. No sé si todavía esté, pero está en Starz. Y si no, cómprenla si tienen la posibilidad. Está basada en un cómic, también hay cómics de Sons of Anarchy. Y vale mucho la O sea, la pena. historia original viene de los cómics. Hasta donde tengo entendido, sí. Ok. Y si no, de O la serie se hizo. expandieron cómics de la serie. Es que es casi lo mismo. Ah, ok. Ajá. Entonces es muy conclusiva la serie. O sea, no tiene pierde. Yo me pasaba maratones con mi mamá de 5 capítulos seguidos. Y vaya que duran algunos hasta más de 1 hora. Entonces valía la pena la hemorroide, sin duda alguna. Sí, acomódense chido y realmente les va a gustar mucho. Y refleja como tal lo que es una pandilla que no es venida a más, sino totalmente hacia el lado negativo. Ya no hablo más porque lloro, si me acuerdo. Entonces, ya. Esa es mi recomendación. Y si van a tener una pandilla, pues hagan cosas chidas por su barrio, eso. No cristianas, por favor. No cristianas, pero chidas. Y regálenme un Play 4 para que les haga mis gameplays de Elden Ring. Ándale. Señor Havok. Yo, igual, así como el señor Ente, y voy a recomendar de la que hablé hoy, que es Tokyo Revengers. Y precisamente por eso, porque por la narrativa, por la historia. Yo llegué a ella diciendo, ay, dicen que está buena, la voy a ver. Y me pasó eso, el episodio primero dices, está bueno. Y llegan momentos en el anime, en la serie, que dices, es que saben escribir, bueno, este tipo sabe escribir. Crush. Sí, Sí. sí, ocasiones que decían, wow. Y eso, y como animación, digo, ya estamos en un punto en la historia en que sabemos que la animación también es completamente un medio para... El hecho de que sea caricatura no quiere Sí, decir que sea para no, niños. no, ¿no? no. Así que les recomiendo mucho esa. Según yo, sí está en Crunchyroll. Crunchyroll. Y si no, Ah,
pues la vida se abre paso. Ajá. Cita de Jurassic Park. No, Por no, ahí. no necesitamos decir por ahí. dónde. Si tan solo hubiera sí. alguna caja mágica. También, el señor, bueno, más bien que la mencione el señor productor, la de Peaky Blinders. También, Yo también quiero ver esa, pero bueno, sí, no. O primero el señor productor. A ver, señor productor. Pueden ver La Naranja Mecánica y Akira. Ah, sí. Sí. Como que las pandillas en el cyberpunk es No hay casi giro que no hay de- cyberpunk sin pandillas. Claro, ¿no? claro. Entonces son buenas Ahorita que me películas. acuerdo, el Mandaloriano, perdón, también tiene su... Ah, sí, también. No, el libro de Boba Fett, perdón. Bueno, ya son más personas, Pero son pandillas, ¿no? También Mandalorianos, ¿no? Tienen ahí a su grupo de... No, es que Son en el libro de sicarios. Boba Fett aparecen sí unos pandilleros. Ajá. Ah, bueno, ok, Son sí, sicarios. sí, 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 Cyberpunk. sí, Después se convierten en sicarios. sí. Ah, ya sí la vio. Son sicarios. Sí, ya va. Después va a confesar que vio Después de el escuchar Mandaloriano, primero, si no tengo ganas de ver algo, voy a ver el Mandaloriano. Fíjate que ahorita que recomiendas un anime, me recordaste otro. Bueno, Se el llama- señor productor. también recomendó otro, o sea, llaman. Ajá, ya van. Ajá. Bueno, pues me recuerdan muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, está Kenichi, el discípulo más fuerte del mundo. Está que es chida, un anime que Aunque ya curiosamente... es un poco políticamente incorrecto. en Sí, muchos Sí, aspectos. bastante, Sí, sí. pero pues lo encuentran en Amazon todavía. Sí. Y me parece que hasta en Netflix, creo que está en las dos. No, no recuerdo, solo está en Amazon. Pero Pero también bueno. está en YouTube enterito. Ah, Bueno, Digo, véanlo en Amazon. entonces, Kenichi, bueno, aparentemente gira en torno a una Kenichi, puedes superación lograrlo. personal Kenichi, puedes del hacerlo. discípulo. Sí. Pero posteriormente el anime, bueno, tanto el manga como el anime empiezan a hablar del conflicto con una pandilla que se llama Ragnarok. Ajá. Y de hecho hay un personaje, digamos, secundario que empieza a formar una pandilla en torno a Kenichi, que es como de los malos redimidos. Y pues hay un chingo de chingadazos, ¿no? Está muy chido. Exclamó el que príncipe. por cierto, en Tokyo Revengers también hay una pandilla contraria que no dudo que haya sido una inspiración porque pues Ujú. que se llama Valhalla. Ah, mira. Directo. Pero pues es obvio que Sí, Kenichi también está chido. Y bueno, y recomendar Sandlot en español y en Disney Plus lo encontrarán como Nuestra Pandilla, que está Una de las mejores es películas estas de niños. películas icónicas, exacto, Sí. que tienes que ver en la infancia si tienes. O ya de grande, Ay, yo no, pues ya, todavía la Sí, disfruto mucho. está súper genial. Súper genial. Gira en torno a un perro que se llama Hércules que se traga una pelota firmada por No una gira en chica. torno, pero bueno, sí. Que firmó creo una chica, una tal Babe Ruth. Babe Ruth. Babe, el bambino de... Y son las peripecias de una pandilla de unos niños por recuperar la pelota. Así es. Sí, está genial. es Señor, verdad, es como 3/4 partes de eso, ¿verdad? Sí. Es verdad. Sí, yo- Bueno, pues ya para ya no extenderme, aunque ya hablé de la serie que recomiendo, que es que revisiten Don Gato y su pandilla, porque es la infancia, porque es animación, porque es buen doblaje del que ya no se hace, y porque ahora que la pueden ver con esta óptica de los pandillas que acabamos de darles y este contexto, yo creo que pueden visualizarla aún con otros ojos, con ojos más frescos. Y bueno, para ya no extenderme, pues ya remátalo, señor Gonzo, porque si no, esto Pues se en Sí, cabina sí. nos acompañó el señor productor. Nos vemos la siguiente. Aquí de este Besos. lado tengo al señor Cosateno. Gracias por De vernos. este lado al señor Havoc. Señor Ente. Suscríbanse, denle like, compartan, perrus. Yo fui Gonzo, esto fue Les Conference, una producción de Bagel Studio. Hasta la próxima. ¡Dios, no! ¡No! Ese hombre no nos representa.